conectados. Agradecemos mucho al doctor Wilmar Maya por la compañía, el doctor iniciando toda esta situación de la pandemia que ya conocemos, pues había estado trabajando con algunos webinars para la sociedad. De nuevo, muchas gracias pues por estarnos acompañando. La idea es, a todos nos llegó por diferentes vías o alguna cosa, comentarios muy al respecto de que estaban pasando cosas con las segundas dosis de vacuna, con que iban a pasar asuntos como que no iba a haber segunda dosis para algún tipo específico de personas, o que vacunas no necesariamente Pfizer iban a tener unos lapsos de vacunación diferentes. Entonces, pues respondiendo como a esa necesidad y a las inquietudes que los asociados de SADEA tuvieron sobre si iba a llegar o no la segunda dosis y en qué momento iba a llegar, pues quisimos pedirle al doctor que nos acompañara esta noche para aclarar algunos conceptos, mirar de dónde es que viene saliendo estas situaciones, por qué los comentarios sobre cambios en el esquema de segunda dosis se pudieran dar y por qué parecieron haber salido como tan rápido. Entonces la idea es aclarar con el doctor varias cositas. Importante como las reglas de juego rápidas y esto. La idea es hacerlo muy a modo de conversatorio. El doctor nos va a hacer una introducción o una pequeña charla y de ahí es como empezar a tener pues como un resolver dudas, inquietudes y todo este tema. Entonces la idea es permitamos que el doctor haga su intervención y vamos vía chat pidiendo la palabra. Nosotros vamos organizando como todos los temas de preguntas y esto y nos vamos desarrollando la actividad. Muy importante, un pequeño parroquial. Hemos estado sondeando y ustedes se dieron cuenta que estuvimos haciendo varias encuestas de cómo iba la situación de vacunación de anestesiólogos en Antioquia. La mayoría de los anestesiólogos ya tienen al menos una fase de priorización en Mi Vacuna. El llamado muy importante es quienes ya estén dentro de un esquema de vacunación, seguirlo con la IPS que empezó ese tema. Todos los que tengan fase 1 de priorización en Mi Vacuna y aún no tengan cita o alguna cosa, estar muy pendientes de las redes de la sociedad y de los medios de comunicación nuestros, porque dentro de pocos días Metrosalud va a empezar a habilitar sitios de vacunación para personal fase 1 que no están aún asignados en ninguna IPS, y a las personas de fase 2, pues el primer llamado es tener claro que ya hacen parte pues del plan de vacunación, que va a llegar ese momento. La idea del ministerio, al menos en lo que hemos logrado averiguar, es tratar de empezar a hacer brigadas de vacunación para personal de salud que está en fase 2 para este fin de semana. Vamos a ver cómo se va a dar esa situación. La idea es que ahorita tengamos una persona del ministerio dentro de este conversatorio, como para aclarar también dudas al respecto y eso. Entonces, sin más preámbulo, pues yo pienso que vamos a darle la bienvenida al doctor Wilmar. De nuevo, muchas gracias a todos, muchas gracias. Les recuerdo a quienes no vayan a intervenir, tener micrófono y cámara apagados para mejorar el ancho de banda de la reunión y que fluya de una manera mucho más fácil. Y nada, bienvenidos. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. El, como Sebastián lo menciona, la idea es que esto sea un poquito más de conversatorio y simplemente lo que voy a hacer en estas es simplemente dar como unos elementos de introducción que son importantes tener en cuenta para entender como todo este contexto. Lo primero, el primer punto es que aunque todos nosotros, eh, todos quisiéramos tener la vacuna y tener certezas, no se nos puede olvidar que en una pandemia, en un virus que aparece a finales del 2019, todavía no hay certezas de ningún tipo. Simplemente hay posibilidades, pero certezas todavía no hay en absolutamente nada. Que la vacuna da que una de las vacunas da un 90 y tanto por ciento de protección a 3 meses, que otra da el 70% a 2 meses. No hay ningún estudio, no hay ningún estudio que haya evaluado toda esta respuesta a más allá de un año. Entonces, realmente todos, digamos que en estos días que nos ha tocado eh, estar en contacto con esta parte de la vacunación,
hemos visto una serie de angustias, de preocupaciones, todas muy válidas, pero realmente nos estamos preocupando por inciertos. Nos estamos llenando de angustias y de preocupaciones por inciertos, por cosas que todavía no están completamente asentadas y realmente por esa sensación que queremos los seres humanos de tener muchas cosas ya controladas y realmente aquí no hay controlado absolutamente nada. El segundo punto que quiero resaltar es cuál es el objetivo en la vacunación. El objetivo en la vacunación, eh, quiero insistir en esto, no es vacunar el individuo, no es la persona particular. El objetivo en la vacunación es una masa poblacional. ¿Sí? Entre más rápido se alcance la masa poblacional, mucho mejor. Y tienen que tener en cuenta que se calcula que la inmunidad de rebaño para otras vacunas está por encima del 70%. Para esta todavía no se sabe cuál realmente es ese valor meta para lograr inmunidad de rebaño. Y parte de ese objetivo es que la mayoría de la población dentro del rango que protege la vacuna se logre más allá de ese 70%. Me explico. Si un país se demora 4 años en vacunar y la vacuna solo alcanza a proteger dos años y se alcanzó el 70% a los 2 años, no se hizo nada. El objetivo no se logró. Se tiene que lograr ese 70% o más, porque puede ser mayor y ahorita les voy a mostrar por qué puede llegar a ser mayor en el tiempo que protege la vacuna. ¿Y cuánto es el tiempo que protege la vacuna? Nadie lo sabe. Entonces, es tratar de vacunar la mayor cantidad de gente posible alcanzando cero conversión. ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa es vacunar con unas vacunas que den cero conversión del 70, otras que den cero conversión del 90. Entonces, alcanzando cero conversión de la población. O sea, yo tengo que vacunar un grupo poblacional para alcanzar una seroconversión mayor al 70%. Entonces, por eso, aunque todos nos preocupa a nosotros como individuos, la preocupación real debe ser la vacunación de la masa para lograr ese 70. ¿Y por qué es tan importante esto? Imagínense que todos nosotros nos vacunan muy bien, pero el resto del país no lo logran vacunar a las velocidades que se quisieran. Y empiezan a llegar mutantes de otros países, y esas mutantes tienen alguna capacidad de evadir la respuesta inmune de la vacuna. ¿Qué empieza a ocurrir? Que empiezan a haber selección de mutantes. Así como eso ocurre con los antibióticos cuando yo tengo una infección, en una infección X, en un absceso, siempre hay bacterias resistentes a ese antibiótico, siempre. Eso nunca hay una infección con todas las bacterias sensibles a los antibióticos. Yo sé que muchos dirán, pero es que el antibiograma dice que es sensible. El antibiograma es una foto de 3 o 4 bacterias, no de todas las millones de bacterias que hay en el absceso. Entonces, cuando hay en esa infección hay un virus resistente, una bacteria resistente, el antibiótico, si se da mal dado, eh, lentamente se empiezan a seleccionar las bacterias resistentes. Lo mismo pasa en un virus de estos. Si yo no vacuno rápidamente la masa, lentamente empiezo a seleccionar mutantes. Y ustedes dirán, pero solamente hay 5 variantes. Y mi respuesta lastimosamente es no, no hay solamente 5 variantes. Solamente hemos descubierto 5 variantes. Si ustedes miran, casi que todos los países que hasta ahora han descubierto variantes tienen por encima de 50 millones de habitantes, una en Inglaterra, una en Brasil, 2 en Estados Unidos, una en Sudáfrica. La de Sudáfrica ya ha mostrado cierta evasión al sistema inmune, todavía pequeña como para no ser suficiente para evadir todas las vacunas, pero sí para evadir alguna de ellas. Pero países como la India, que no está haciendo una búsqueda de variantes, que tiene más de 1.000 millones de habitantes y no tiene ni una sola variante, y uno sabe que eso no es posible, con toda seguridad hay variantes. Entonces tenemos variantes. En Colombia
se están buscando una cantidad baja de variantes. Se recomienda hacer búsquedas de secuenciación de más de 500 muestras semanales. Estamos muy lejos de hacer ese tipo de búsquedas, entonces es muy probable que tengamos muchas variantes en el mundo y no sepamos cuáles. Y algunas de esas pudieran evadir la respuesta a la vacuna. Entonces, entre más rápido logremos vacunar a la masa, mucho mejor. Entonces, todas las estrategias que logren mejorar la velocidad de vacunación son convenientes, no solo para la masa, sino para el individuo, porque finalmente también nos protege de estas variantes que pudieran seleccionarse. Entonces, ese es un segundo punto que también es muy relevante. Y ahí voy a empezar a aprovechar y voy a empezar a compartir. A ver si le encuentro. Sí. Entonces, miren lo que les quiero mostrar en esta gráfica. Observen, esto es Barranquilla, en una gráfica por millón de habitantes, en un promedio móvil de 7 días. Desde que empieza la pandemia, ellos hacen un primer pico hacia junio, muy grande. Y cuando terminan ese pico, más o menos hacia finales de octubre, el Instituto Nacional de Salud hace una medición de prevalencia y encuentra que tienen el 55% de prevalencia. ¿Qué quiere decir eso? Que después de este gran pico, el 55% de la población ya se había infectado. A pesar de tener un 55% de infección, en diciembre hacen un segundo pico. Y después de ese segundo pico llegan a este momento, que es a finales de febrero, donde calculamos a partir de esta prevalencia cuál es la prevalencia en este momento, porque no se volvió a medir, y calculamos que aquí hay un 90, en este punto hay un 90% de prevalencia en Barranquilla, y observen lo que está pasando en este momento. O sea, a pesar de tener un 90% de prevalencia calculada, todavía hay posibilidad de que la curva se ascienda. Y eso es con infección natural. Aquí pueden ver, esta es Medellín, y nosotros estamos aquí. Aquí estábamos en 27, mientras Barranquilla estaba aquí en el 55% de prevalencia, nosotros para finales de octubre estábamos en el 27. Y para este momento nuestro cálculo está que estamos alrededor del 55-57% de prevalencia. Y vemos cómo vamos en este nuevo ascenso de curva nuevamente. Entonces, con esto lo que les quiero mostrar es que la inmunidad natural todavía no está definido cuál es ese punto de rebaño, ni siquiera con inmunidad natural. Hay un estudio que no los traigo acá, pero es un estudio que está en preprint, y en este estudio evalúan la protección a 3 meses. Perdón, después de 90 días de haberse infectado, la protección de los siguientes 90 días, y da más o menos un 82% la infección natural. La infección natural. Y ahí es donde traigo este estudio que es de la Universidad de Maryland, donde evalúan qué pasa cuando se da una dosis en personas que ya habían recibido la infección, y se comparan 3 grupos diferentes: los que no tuvieron, los que eran asintomáticos y los que eran sintomáticos. Y se evalúa qué pasa con la respuesta de anticuerpos en diferentes momentos y con la respuesta de anticuerpos neutralizantes, que esos no necesariamente se miden. Y por lo menos en este estudio, con esta vacuna, que encuentran que hay diferencias estadísticamente significativas contra los que no tuvieron, y posteriormente a las dosis de estas vacunas no se logra una segunda dosis de la vacuna, no mejora esos títulos de anticuerpos. Y estamos hablando de anticuerpos contra SPIKE. ¿Eso por qué ocurre? Básicamente es porque la infección natural de las personas que ya tuvieron, ya ellos desarrollaron anticuerpos de forma natural, no solo contra el SPIKE, sino contra otras partes de la vacuna y del virus. Y al desarrollar anticuerpos contra otras partes del virus, hace que con solo exponerlos a una partícula viral, rápidamente se monte una respuesta
un poco más sostenida en el tiempo. Yo sé que a todos nos gustan las evidencias y los ensayos clínicos, pero aquí difícilmente vamos a esperar un ensayo clínico o un estudio mucho mejor que lo que están viendo en estas gráficas, donde lo que se evalúan son los títulos de anticuerpos a X tiempo. Uno quisiera, vea, ¿qué pasa si yo a la mitad de la población la vacuno después de haber tenido COVID y a la otra mitad la vacuno después de no haber tenido y evalúo durante un año de forma aleatoria la tasa de resultados? Ese estudio no se va a tener, no es posible disponer de ese tipo de investigaciones para esto, pero con este tipo de evidencia que nos muestra que generan anticuerpos y se reactiva de forma suficiente aquellos que ya tuvieron COVID, mucho más que los que no tuvieron con una sola dosis, permite decir que esas personas van a tener una respuesta inmune sostenida. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, esto simplemente evalúa 90 días, a 60 días, perdón, este evalúa 60 días, entonces ya sabemos que a 60 días tiene una respuesta sostenida. ¿Sabemos más allá con dos dosis de los que reciben dos dosis? No, más allá de 60 días, de 90 días tampoco sabemos, tenemos más información. Entonces, hay que vivir con esta incertidumbre de qué va a pasar, de qué va a pasar en todos estos diferentes grupos, si va a haber o no va a haber mayor inmunidad, pero eso lo dirá es el tiempo y el largo plazo. Sin embargo, ¿qué sí logra, qué sí permite que rápidamente tengamos coberturas de gente vacunada mucho mayores? Probablemente la vacunación venía más o menos a una tasa de 50.000 día, y cuando se permite que las personas que ya tuvieron COVID se den con una sola dosis para las vacunas RNA, para las otras vacunas eso no está evaluado, para las vacunas RNA la tasa de respuesta, la velocidad de vacunación en Colombia ascendió mucho mayor, dio más rapidez, todavía muy lejos de lograr siquiera el 1%, que es lo recomendado. Uno debiera estar vacunando el 1% de la población meta diariamente y estamos muy lejos de ese valor, pero cualquier cosa que aporte a ese resultado es parte de lo que quisiéramos lograr. Bueno, entonces, de esa manera, pues es como lo que les quería mostrar en cuanto a la parte de evidencia que hay, que realmente es poca, pero que da herramientas suficientes. Partiendo de estos estudios, ya otros países habían arrancado. Colombia no fue el primero que arrancó con esto. Ya había arrancado Francia, había arrancado Inglaterra y algunos estados de Estados Unidos habían arrancado con esta estrategia de vacunar a los trabajadores de la salud que hubiesen tenido COVID con una sola dosis de vacunas RNA, de vacunas RNA. Eh, ¿Tiene que ver con escasez de vacunas? La respuesta es sí y no. Realmente las vacunas que se consiguieron para COVID ya están en teoría negociadas, ya están en proceso de consecución, pero al utilizar esta estrategia, digamos que se aumenta en un 30% de la disponibilidad de vacunas RNA para poblaciones que ya han tenido COVID. Entonces, permite aumentar la probabilidad de cobertura a una velocidad mayor en estos primeros momentos. Mm, hay otro punto relacionado con, con las vacunas que también quería mencionar, y es la parte de aquellos que ya les dio COVID y cuando los vacunan han presentado una reacción inmunológica importante, o sea, han tenido sintomatología casi que como si les volviese a dar COVID después de esa primera dosis de vacuna. Lo que está mostrando es el sistema inmune que están respondiendo como deben responder,
como se espera una respuesta en otro tipo de infecciones, y eso es también lo que ha dado cierta tranquilidad de que la estrategia puede funcionar. ¿Certezas de que va a funcionar? No, no hay. Nadie podrá dar esas certezas en este momento, pero nadie podrá dar certezas de que dos dosis también van a funcionar de forma sostenida en el tiempo. Entonces, eso es otro punto. Y el último punto, antes de ya entrar a como una discusión más amplia, es todos como médicos hemos utilizado terapias que no tienen ensayos clínicos aleatorios doble ciegos para casos especiales. Recuerden que desde el punto de vista epidemiológico, el país es el paciente en este momento del grupo de personas que está al frente de tomar este tipo de decisiones, como grupo, como masa. Ese es el paciente. Y está tomando decisiones que tienen que ver con dentro de la mejor evidencia posible, tomar decisiones que se cree que van a beneficiar a la mayoría. Y eso lleva a que esas decisiones a veces se tomen de un día para otro, lo cual también genera mucha más angustia, porque hoy te decían que te iban a vacunar y mañana te dicen, no, ya no te voy a poner la segunda dosis. Y probablemente eso es lo que causa más incomodidad, más desazón, porque uno ya creía que iba a pasar algo y finalmente le cambian las reglas del juego, pero las decisiones hay que tomarlas en un momento X, y siempre van a haber personas que van a tener que tener en esa decisión, en ese momento de decisión, que van a quedar como en el medio de la decisión. Siempre van a existir esas personas y probablemente son las que se sienten más incómodas, porque esto no se puede avisar les voy a avisar con un mes de anticipación, no es posible. Eso son decisiones que se toman de un día para otro para lograr eso. Y básicamente eso eran como los puntos que yo quería que tuviéramos en reflexión a la hora de empezar a hacer como todas las preguntas del conversatorio. Bueno, doctor Wilmar, muchas gracias. Antes de pasar a las intervenciones del público, yo le quiero dar la bienvenida al doctor Leonardo Arregocés. Él es el director de tecnologías y medicamentos del Ministerio de Salud. Leonardo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a Muchas acompañarlos por gracias acá. a vos por aceptar la invitación a esta hora, pues, y después de un día largo que han tenido ustedes. Tengo un par de preguntas como para entrar en contexto y empezar, pues, como a tener el conversatorio y el debate con los invitados. Y es la primera, Leonardo, es hacernos un mapa pequeño de cómo está o cómo va el plan de vacunación a nivel nacional como país, pero también para personal de talento humano en salud. ¿Cómo vamos en eso? ¿Cómo va Colombia en vacunación? Bueno, la vacunación, nosotros creemos que va a una buena velocidad y sobre todo en relación con la disponibilidad de vacunas que ha ido llegando al país. Hay un dato interesante y es, Colombia se gastó desde el día que aplicó la primera vacuna hasta que completó 1 millón de vacunas aplicadas 24 días. Al Reino Unido le tardó 28 días, Francia se gastó casi 60 días para llegar a la aplicación de 1 millón de vacunas. Israel, por el contrario, lo hizo como en los primeros 14 días o un poco menos ya lo había aplicado. Pero esa estadística, por lo menos en cuanto han tardado los países en llegar a 1 millón de vacunas, nos muestra que aquí el país arrancó con una velocidad que no es mala con respecto a los demás, pero igual que a todo el mundo, a todos nos gustaría que fuera más rápida. El personal de salud ya está en general cubierto, por lo menos el de primera línea ya está cubierto casi en su totalidad y muchos de ellos ya van por la segunda dosis. eh, lo cual también es bueno, eso funciona, se ve que va funcionando bastante bien. Y la idea también es muy pronto tener cubierto toda esa segunda etapa donde está el personal, que no era la primera línea, pero el resto del personal de salud, la idea es tenerlo cubierto en el menor tiempo posible con las vacunas que hay disponibles. Entonces nosotros creemos que el plan va avanzando
Bien, esperemos que con la disponibilidad de vacunas que ha habido habiendo en estos días se pueda acelerar un poco más, que las entidades territoriales sean capaces de organizar más puestos de vacunación, más sillas de vacunación para que podamos tener unas cantidades de vacunación diarias más rápidas y, y nos gastemos el menor tiempo posible en cubrir a la mayor cantidad de la población con una sola, con la primera dosis de vacuna, que es donde tenemos los mejores efectos. Perfecto, hombre. Te consulto una primera pregunta puntual. Ya el doctor Wilmar nos puso en contexto de por qué se llegó a la recomendación de en alguna población pensar en omitir o dejar postergada la segunda dosis de Pfizer, ¿cierto? Pero yo quiero preguntarte específicamente cuál es la posición de gobierno, ministerio respecto a personal de salud que tiene comorbilidades y que está atendiendo pacientes que recibió primera vacuna de Pfizer eh, y que tuvo antecedente de infección por COVID. Entonces, el paciente es un médico que tiene contacto con pacientes, tuvo COVID, recibió primera dosis y se le insinuó que probablemente no se recibiría segunda, pero tiene algunas comorbilidades especiales, trastornos hipertensivos, diabetes o alguna cosa. Eh, ¿Qué decirle a esos colegas? Yo tengo mis antecedentes, tuve primera dosis de vacuna, también tuve COVID, me van a poner segunda dosis, si no, ¿en qué estamos ahí? Bueno, así como estaba hablando ahorita el doctor Maya, la evidencia nos está apuntando, y esa es la posición que va a quedar claro en el lineamiento, es, tenemos una evidencia que esa antecedente de infección por COVID ayuda a iniciar una buena respuesta inmune que se ve bastante bien potenciada por esa primera dosis de esta vacuna, de las vacunas. Ahora, en este momento tenemos evidencia únicamente para la vacuna de Pfizer, donde vemos que la respuesta inmune de una primera dosis cuando hay antecedente de COVID es bastante buena. Los títulos de anticuerpos neutralizantes, que es una de las mediciones de detalle que son importantes mirar ahí, y también la respuesta de las células T, es bastante buena en los que tuvieron ese antecedente. Entonces, en este momento la recomendación y lo que va a quedar claro en ese lineamiento es que las personas que hayan tenido infección por SARS-CoV-2 y que haya sido diagnosticada o por PCR o por antígeno y recibirían solo una dosis de la vacuna de Pfizer siempre y cuando esa infección por SARS-CoV-2 haya sido antes de 9 meses, o sea, 9 meses para acá, si la infección fue a 9 meses o hace más, si fue una de las primeras personas que tuvo su infección o tuvo su cuadro de COVID en marzo del año pasado, que ya vamos un año de ese cuadro, esas personas no incluirían, no estarían incluidas en el esquema con una sola dosis. Entonces, las personas que tienen un antecedente de infección de menos de 9 meses, que son menores de 60 años y no tienen ninguna comorbilidad, recibirían solo una dosis. ¿Qué quiere decir? Que ese médico, como el que decías ahorita, que ese médico, y en general es para cualquier persona, pero ese médico que tiene una comorbilidad recibiría las dos dosis de Pfizer. ¿Por qué? Porque no importa la edad, tiene una de las comorbilidades que hay ahí, incluyendo inmunosupresión, cáncer, todas estas comorbilidades están incluidas ahí para la segunda dosis. ¿De dónde salimos eso? Sacamos eso, pues la evidencia que mostró ahorita el doctor Maya es como, es en un grupo de personas donde es un grupo relativamente pequeño y la representatividad de personas con comorbilidad y que fueran mayores de 60 años no es clara. Por eso en este momento la decisión es a estas personas que tienen comorbilidades, si son de mayores de 60 años, recibirían las dos dosis. Las personas que tuvieron el cuadro de COVID hace más de 9 meses también recibirían las dos dosis de la vacuna de Pfizer. Con otras vacunas, los que recibieron vacuna con Sinovac, la primera dosis con Sinovac, no importa, así hayan tenido antecedente de COVID, en cualquier momento van a recibir las dos dosis. ¿Por qué? Porque de esta vacuna de Sinovac no tenemos ese tipo de evidencia. Y al no tener ese tipo de evidencia, preferimos irnos del lado sano y del lado de la precaución y decir a estas personas igual les aplicamos las dos dosis. Eh,
Así que básicamente lo que estamos viendo en la evidencia es que con Pfizer una segunda dosis no logra una respuesta inmune mejor a la que se tiene con una dosis, pero sí se tiene, como decía el doctor Mae, sí se obtiene una cantidad, una respuesta inmune, unos efectos adversos posteriores a la vacunación que son incómodos, que molestan a la persona y no estamos logrando ningún beneficio. Por eso esta decisión está dirigida a pensando en qué es lo mejor que podemos hacer por una persona, cómo protegemos de la mejor forma a una persona. Una sola dosis no tiene evidencia de ser suficiente y al mismo tiempo estamos teniendo en cuenta la seguridad, o sea, en los efectos adversos que podía tener la intervención, y una segunda dosis está generando eventos adversos, pero no está agregando protección. Por eso, en ese grupo específico de personas habría una indicación de no agregar esa segunda dosis. Espero que haya quedado claro. Perfecto, entonces como para resumirlo y redondearlo y le quede claro al auditorio, soy personal de salud, menor de Cualquier 60 persona, años, yo te cualquier interrumpí, no, persona, no es menor de solo por el 60 personal años, solo. sin comorbilidades, que en los últimos 9 meses haya tenido infección demostrada por COVID de Pfizer, solo va a recibir una dosis. Una, exacto. Pero cualquier persona con comorbilidades o mayor de 60 años, independiente del tiempo de la infección, va a recibir 2 dosis de Pfizer. Ajá, Correcto. exactamente. Muy bien. Así entonces quedó bastante claro. Y vamos a pasar a un tema que también mencionaste. Tú hablaste ya de Sinovac. Hubo por ahí alguna información que trascendió en la que se decía que las personas que habían recibido Sinovac, a pesar de que la recomendación del fabricante era la redosis a los 28 días, por temas de logística y aumentar como el universo de personas vacunadas, momento se iba a poder postergar esa segunda dosis de Sinovac al día 56. ¿Cuál va a ser la realidad de la segunda dosis de Sinovac en Colombia? ¿28 o 56 días? Mira, nosotros estamos trabajando esto directamente con Sinovac, donde estamos mirando nuevamente toda la evidencia que ellos recogieron para mirar qué es mejor. En general, las vacunas funcionan mejor si se da más tiempo entre dosis. Prácticamente cualquier vacuna hemos visto que tiene este tipo de respuesta. Para Sinovac también hay alguna evidencia que muestra que la respuesta inmune de la primera dosis es mejor después del día 21 que antes del día 21. Entonces aquí hay alguna evidencia que nos sugiere que esa eficacia de esa primera dosis sí va creciendo en el tiempo y se beneficia de separar el tiempo entre dosis, tal cual como se encontró para la vacuna de AstraZeneca, tal cual como va apareciendo alguna información que lo mismo sucede con la vacuna de Pfizer y con la vacuna de Moderna. Con la vacuna de Sinovac creemos que eso también funciona. ¿Qué es la limitación? Que el estudio más grande que hizo Sinovac fue el que hizo en Brasil, en el Instituto Butantan, donde al ser solo personal de salud, ellos utilizaron un esquema de 0 a 14 días, buscando la protección más rápida que se pudiera. El análisis, entonces, en el análisis de la información de ese estudio, lo que encontramos es que la gran mayoría de las personas cumplió el protocolo, como decía el protocolo, o sea, 0 a 14 días. Y una cantidad pequeña de personas, alrededor de unos varios cientos, alrededor de 700, 800 personas en cada uno de los brazos, no estuvieron dentro del protocolo. Quiere decir que si recibieron la dosis más allá del día 14. Entonces lo que estamos trabajando con Sinovac es mirar con el detalle esas personas que recibieron las vacunas más allá del día 14, cuántos días fue, y hacer una estimación de cuál es la eficacia de la vacuna en el tiempo, cuando la vacuna se aplicó más allá del día 14, y estamos mirando a ver hasta dónde la evidencia nos permite decir que podemos separar las dosis, porque al separar las dosis logramos una mejor eficacia de la primera dosis, que es lo que se ve con las otras vacunas. ¿Cuál es la complicación? O no es no la complicación, el riesgo que hay acá es que definitivamente con una vacuna como la de Sinovac, la mejor protección sí se logra con 2 dosis. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Que lo que queremos es no tener el riesgo de que al separar las dosis la persona se pierda y no venga por la segunda dosis, que es uno de los riesgos que pasa cuando uno separa mucho tiempo las dosis.
Una de las cosas que nos han insistido y aparecen en diferentes publicaciones es lo que muchos infectólogos e inmunólogos consideran, y es que definitivamente el tiempo entre dosis, sí, el tiempo entre las dos dosis, sí, aumentar el tiempo entre las dos dosis, sí logra mejorar la eficacia de la vacuna. Porque el efecto que se logra con la segunda dosis es prolongar la protección en el tiempo, hace que esa memoria inmunológica se afiance y dure más tiempo. Entonces, es lo que estamos mirando con el fabricante. Por ahora, la indicación es que el esquema de vacunación con Sinovac queda a 0,28 días, porque es donde tenemos mejor evidencia, pero de aparecer evidencia donde la eficacia de la vacunación mejora al separar las dosis en el tiempo, hacia eso haremos el cambio. Perfecto, Leonardo. O sea, a hoy, 23 de marzo, estamos con Sinovac 0,28 y solo una evidencia fuerte haría que tengamos un cambio del protocolo del ministerio. Con evidencia, no necesariamente Sí. fuerte, porque como decía el doctor Maya, es muy difícil conseguir evidencia fuerte en este momento, porque es lo que hay, es lo poco que hay, y si nos ponemos a esperar la evidencia fuerte, pues se nos pasa, nos llega la siguiente pandemia. Perfecto. Tengo por aquí al doctor David Andrés López que nos está solicitando la palabra. David, buenas noches. Contanos desde dónde nos ves, dónde trabajas y para cuál de los dos invitados es la pregunta. Muy buenos días a todos. Mi nombre es David Andrés López García. Yo soy anestesiólogo, intensivista también, y obviamente pues todo este año he estado trabajando pues en esta primera línea. Pues mi pregunta sería pues para cualquiera pues de los dos, o de pronto pues más para Wilmar pues que me conoce. Y es con respecto a mi situación, pues que es un caso como muy puntual y muy sui generis. Yo me vacuné con la vacuna de Pfizer el 18 de febrero, y un día antes que me correspondiera la segunda dosis, hubiese sido el 11 de marzo, me enfermé y empecé pues desde el día anterior a empezar con síntomas respiratorios. El día anterior pues me hice la PCR y me dio positiva. Siempre tuve, digamos, siempre estuve pues no hospitalización, pero siempre pues con síntomas, digámoslo así, moderados. Entonces mis preguntas puntuales básicamente serían si, pues obviamente pues no me vacuné porque estaba pues en todo el pico, pues el nadir pues como de la enfermedad. ¿En qué momento, o sea, si estaría, digamos, indicada una segunda dosis de vacuna para mi caso, digamos, tan peculiar? ¿Y cómo sería el esquema ahí? Tendría que volver a repetir pues como todo el protocolo pues de primera y segunda dosis. Pues yo sé que obviamente pues el caso mío pues es muy particular, pero de pronto pues ustedes están un poquito más versados. Muchas gracias. Hola David. A ver, el caso tuyo pues ya no es el primero, o sea, realmente hemos tenido ya varios casos de ese tipo y la recomendación ahí es que eh, tiene menos evidencia que el caso previo al que ya le dio y lo vacuno. De eso hay algo de evidencia, en tu caso no tiene una evidencia, pero en términos inmunológicos debería pasar lo mismo, o sea, si ya te pusieron una primera dosis y te da COVID, es como si fuera la segunda dosis vacunal, pero todavía mucho más robusta porque es la infección completa. Y en ese contexto, en teoría, ya completaste esquema de forma natural. Entonces, por ahora lo que dice la evidencia es que con esa sola dosis más la infección natural es suficiente como esquema. El tiempo dirá si eso es así, pero hasta ahora por lo menos la parte inmunológica y la evidencia análoga de otro tipo de infecciones es la que nos dice este camino. Entonces, digamos que en este momento se considera que tu esquema ya está completo. ¿Cuándo sería la excepción? Lo mismo, las mismas excepciones. Si fuera una persona inmunocomprometida, si fuera una persona con alguna comorbilidad, en esos casos habría que analizar con calma el caso mucho más adelante, a ver si requiere o volver a empezar el esquema, pero solamente en esas condiciones especiales de inmunosupresión que pudieran no hacer cero conversión. Pero de resto no. Listo, Wilmar, muchas gracias. Leonardo, sobre la consulta de David, ¿alguna cosa desde la política de país o ministerio para casos como el de el doctor?
así como Wilmar acaba de decir, así se va a manejar por el lineamiento del ministerio, es las personas que después, entre la primera y segunda dosis, hacen un caso de COVID, no requieren una segunda dosis de la vacuna porque es poco probable que una segunda dosis de la vacuna dé una protección adicional. Y básicamente lo que nosotros vemos o esperamos es que sea esa primera dosis que, si bien no protege del todo de que aparezca un cuadro de COVID, lo que protege es de que aparezca un cuadro grave, que pues parece ser el caso de David Andrés, que hizo un cuadro de COVID eh, pues leve, no requirió hospitalización ni hizo mayor complicación, entonces no necesitaría una dosis adicional. Muchísimas gracias, hombre. Bueno, de los participantes que hay a esta hora conectados, ¿alguna otra pregunta en este momento que haya para Leonardo o para el doctor Maya que quieran conocer? El doctor Carlos Alberto Arias Giraldo nos pide la palabra, doctor, adelante. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor. Gracias. Bueno, mi inquietud va dirigida como a lo siguiente, es decir, ya lo decía el doctor Maya y también el funcionario del Ministerio de Salud, que hay muy escasa evidencia en muchas cosas, porque todo es muy incierto, porque apenas todo está empezando. La pregunta es esta: ¿se ha considerado, al menos en talento humano, en salud, hacer un seguimiento de respuesta, midiendo niveles de anticuerpos? En mi caso particular, tuve la enfermedad hace 6 meses, ya me pusieron la primera dosis de Pfizer, afortunadamente de Pfizer, porque es con la que hay evidencia con una buena respuesta con una sola dosis, de hacernos un seguimiento, al menos a un grupo, a una cohorte que refleje algo para dónde vamos. O sea, no sé, pues no me parece que sea una cosa del otro mundo, ni que no pueda ser alcanzable, y desde el punto de vista, pues no creo que sea un costo pues como inabordable, no sé, a mirar qué está pasando con nosotros de talento en salud, porque es que somos personas que estamos permanentemente, y en el caso mío que también soy anestesiólogo, en medios donde hay riesgo elevado de la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, sugerencia respetuosa, ¿por qué no pensar en ello? Pues no creo que sea tan complejo y quizás nos pueda aportar luces, y en un corto tiempo, 6 meses, 7 meses, 8, al final del año, decir, hombre, sí funciona, decir, hombre, no funciona, venga, esta gente hay que volverla de pronto a vacunar, porque es que no estamos haciendo lo que es, al menos no para nuestra población. Esa sería como la inquietud. De eso, Carlos, hay estudios, o sea, de eso hay estudios que en este momento se están haciendo. No, en este momento el doctor Santiago Estrada en Medellín está iniciando un estudio de seguimiento de ese tipo. Si desde las entes gubernamentales hay un estudio adicional, la verdad no tengo la información si el Instituto Nacional o de Salud está haciendo un estudio, pero por decir, yo sí conozco de que en Antioquia se está haciendo, y en el mundo varios entes están haciendo seguimiento de estos grupos poblacionales, y en la medida en que nos salga la evidencia de esto, pues puede que cambien las recomendaciones o puede que continúen igual o se refuercen. Eso como te digo, lo dirá el tiempo. Inclusive el doctor Santiago Estrada nos ha dicho que las personas que quieran participar, como él es el jefe del laboratorio en la Congregación Mariana, él está recogiendo estas personas y está tomando las muestras para hacerle seguimiento de anticuerpos con unos criterios que él definió en su estudio y en lo que está haciendo, pero sí se de algunas iniciativas en relación a esto, locales y a nivel mundial. Yo completo esto así, o sea, no hay en este momento no hay una indicación de decirle a la gente después de que recibió la vacuna vaya y tómese anticuerpos, por varias razones. Primero, porque las pruebas rápidas de anticuerpos que ustedes consiguen por ahí, la mayoría de esos están midiendo la proteína N del virus, que ya sabemos que los títulos de anticuerpos a la proteína N decaen rápidamente, y que esa prueba le salga negativa no está diciendo nada. Segundo, hasta ahora estamos empezando a entender cuáles son los anticuerpos que confieren la protección.
Entonces, hasta ahora estamos identificando que son los anticuerpos contra partes específicas de la proteína S, contra la sección RBD, los que provienen y donde esos de todos modos hay unos grupos específicos que son los que tienen esa característica de ser neutralizante. O sea que esos anticuerpos cuando se ponen en contacto con el virus cultivado en células Vero, son capaces de mostrar que evitan el crecimiento del virus, y ese tipo de anticuerpos no se miden habitualmente. La cantidad de kits disponibles para medir específicamente esos anticuerpos son costosos y son pocos y no se consiguen muchos porque no hay muchas pruebas estandarizadas para eso. Por eso no hay una recomendación de vaya y mídase títulos de anticuerpos, porque no hay una medición fácil, rápida de ese título de anticuerpos, y por ese lado pues no hay una indicación por ese lado. Pero con respecto a lo que hablaba el doctor Arias de si se hace eso, sí, desde el ministerio sí estamos organizando y haciéndole seguimiento a la efectividad de las vacunas. Ya no es eficacia que se mide en los estudios aleatorizados controlados, sino la efectividad en terreno, cómo se portan las vacunas. Y nosotros estamos haciendo el seguimiento. Por un lado, lo hacemos a través de los datos. O sea, nosotros tenemos ese registro nominal de quienes han sido vacunados, y también tenemos ese registro nominal cada vez que se hace una prueba de PCR o una prueba de antígeno. Eso queda almacenado en un registro de muestras en el sistema SISmuestras, que es del Instituto Nacional de Salud, y además, al ser un caso de COVID, queda registrado a través del sistema de vigilancia epidemiológica Civigila, donde nosotros podemos ir mirando qué está pasando con los casos de COVID en personas que ya hayan sido vacunados. Como pueden ver ustedes, hay una gran base maestra que dice, mire, estas son todas las personas en el país que son susceptibles de ser vacunados. Todas esas personas mayores de 18 años están en ese sistema, en esa base de datos maestra. Y lo que podemos hacer es ir mirando cómo les va a los vacunados, cómo les va a los no vacunados, e ir mirando cuál es la efectividad en el terreno. Y eso lo podemos ir haciendo a través de los datos. Ahora, hay otra parte que no la podemos ver a través de los datos porque depende mucho no depende únicamente de la vacuna, ¿sí? Hay otros datos que afectan el desempeño de la vacuna, que es la condición clínica de la persona. Cada persona tiene un sistema inmune diferente y se comporta diferente, o puede tener alguna condición que hable de su sistema inmune. También puede estar hablando, puede ser también una propiedad específica del biológico, pero también pueden ser el virus o las cepas que estén circulando. Y eso no lo podemos saber a través de esos datos de Civigila y de SISmuestras y del PyWeb, que es donde se registra. Entonces, para eso estamos empezando un protocolo de seguimiento activo, donde vamos a tener unos centros específicos, donde vamos a tener el seguimiento de una cohorte de personas para cada una de las vacunas que estamos usando, para estar mirando esa persona, las condiciones clínicas específicas de esa persona, si hace un caso de COVID, qué condiciones tiene esa persona, también para secuenciar el virus o por lo menos una parte de las personas, o las personas que hagan parte de ese seguimiento, de esa cohorte, hacer una secuenciación del virus para entender a ver si es que ese virus que encontramos por alguna razón es diferente a la demás, y también estar mirando esa inmunogenicidad, estar mirando esos títulos de anticuerpos, qué tanto son, qué características tiene, para poder ir mirando qué pasa con estas vacunas. O sea, así como acaba de decir el doctor, esa es una de las preguntas claves que queremos contestar con ese estudio, es decir, ¿hasta cuándo sirve la vacuna? ¿Hasta cuándo sirve la vacuna? Puede ser o porque los títulos de anticuerpos y esa memoria inmunológica se perdió en el tiempo y ya no funciona, o porque el virus cambió y esa memoria inmunológica ya no nos sirve para esa nueva cepa del virus. Entonces estamos trabajando en esas dos aspectos para estar haciendo el seguimiento, pero a fecha de hoy no habría una indicación de estar midiendo títulos de anticuerpos para saber el estado de protección, porque lo que nos han mostrado los estudios de fase 1 y fase 2 y la parte de inmunogenicidad que tienen algunos de los estudios de fase 3 es que más del 90%, por encima del 94% de las personas se seroconvierten después de las 2 dosis de la vacuna. Y lo que también estamos viendo es que
muchas de las personas tienen títulos elevados de anticuerpos después de la vacunación. Entonces, eso en cierta forma también dice que no es necesario hacerlo rutinariamente a las personas, pero sí es muy importante, como dice el doctor Arias, hacer el seguimiento a qué está pasando con la vacunación aquí en el país. Bueno, estuvimos tocando la respuesta a la siguiente pregunta casi que todo el rato de esta discusión, pero para redondear, la doctora Diana Bolaños quiere preguntar a los que no nos ha dado COVID y ya tenemos 2 dosis de vacunas, ¿me mido anticuerpos sí o no? Y en caso de decir sí, ¿cuándo me los debería medir? Pensaría uno que con lo que acabas de decir, Leonardo, y con lo que nos dijo Wilmar, la respuesta es muy cercana a un, hombre, no vale la pena medirnos anticuerpos los que no tuvimos COVID y ya tenemos 2 dosis. De acuerdo, no es necesario. Wilmar, tienes el micrófono apagado. Claro, estoy de acuerdo con Leonardo en el sentido de que no es necesario, pero ¿qué ocurre? La prueba va a estar disponible y la tentación va a ser muy fuerte y con toda seguridad la gente que tenga la posibilidad se los va a hacer. Entonces digamos que uno ahí sí tiene que tener varios puntos claros y es, lo primero, ya lo mencionaba Leonardo, es tener una respuesta, unos anticuerpos negativos no significa que no tengan protección. Si los tiene positivos, digamos que da cierta certeza de que ahí está la inmunidad y que está presente. Pero tenerlos negativos no necesariamente significa que la inmunidad desapareció. Y eso es muy claro por decir con hepatitis B. Hay personas que con hepatitis B los anticuerpos les caen por debajo de 10, que es el valor de corte, pero inmediatamente se exponen al virus, rápidamente elevan sus niveles de anticuerpos, se defienden y no se infectan. Entonces, eso está demostrado ya con otros virus. Entonces, hay otros tipos de respuesta que es la inmunidad de memoria, la respuesta celular de memoria que no se mide con anticuerpos y que realmente no sabemos tampoco cuánto va a durar. Entonces, esa es la razón por la cual Leonardo menciona que no es necesario, o por lo menos no lo va a hacer, pero estoy completamente seguro que mucha gente en cuanto dispongan de la prueba, y ese otro punto también es muy relevante y es anti-spike, o sea, anticuerpos anti-spike. Medir otro tipo de anticuerpos para saber la respuesta vacunal no sirve para nada. Y en este momento hay muy pocos laboratorios que han montado ese tipo de prueba. Si me la mido y son positivos, bien, listo, sé que el resultado está ahí. Pero si son negativos, no significa que no tengo inmunidad frente al virus. Entonces, se los podrán medir generalmente después de 4 semanas de la segunda dosis, pero entendiendo que los resultados hay que mirarlos con cautela. Perfecto, muchas gracias. Tengo por aquí al doctor Jorge Rubio, que quiere hacer una intervención. Jorge, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Eva. Muy buena la actividad. Una pregunta para los dos compañeros es la siguiente. Me pusieron la primera dosis y me programan una cirugía. Entonces, se divide como en dos. Una, me debo poner la segunda dosis y esperar un tiempo. Y la segunda parte es, si ya me pusieron la segunda dosis, ¿cuánto tiempo debo esperar para hacerme una cirugía? Estoy planteando cirugías selectivas, programadas, que pueden esperar en el tiempo. La reacción postvacunal en esa segunda dosis generalmente dura entre 24 y 36 horas. Por tanto, la persona va a estar apta para recibir su cirugía más o menos 48 horas después de que le apliquen la dosis. Digamos que al intentar operarlo al otro día puede que esté con escalofríos, con malestar, con adinamia, y eso haría que el equipo quirúrgico no se sienta seguro de operar a esa persona. Pero a las 48 horas esa persona va a estar en completa funcionalidad y realmente la vacunación no va a implicar nada. Entonces, perfectamente se pudiera. Ahora, me operaron hoy por la mañana, ¿me pueden vacunar hoy por la tarde? Sí, lo pueden vacunar, no pasa absolutamente nada. No va a cambiar nada con respecto a la respuesta postvacunal.
Y entonces, si me puse en la primera vacuna, voy a esperar la segunda. Me pusieron la primera dosis, debo esperar la segunda. Por eso, si lo van a vacunar exactamente a los 21 días, pues perfectamente puede esperar 2, 3 días, una semana, y a la semana lo pueden vacunar después de la cirugía y no hay ningún problema. O lo pueden operar y aplazar la cirugía, perdón, lo pueden operar y aplazar la dosis una semana. Cualquiera de las dos cosas no tiene ningún inconveniente con respecto a la respuesta vacunal. Lo importante es que completes el esquema. Exacto. Ok, muchas gracias. Bueno, una pregunta más para Leonardo. Leonardo, llevamos cerca de un mes ya con el plan de vacunación nacional montado, trabajando con 2 moléculas, principalmente en Colombia, Pfizer, Sinovac. ¿Qué se espera de llegada de nuevas moléculas, de empezar a introducir otros biológicos al país, o la apuesta va a ser darle muy duro en esta primera fase de vacunación a las 2 que tenemos para trabajar sobre ese terreno seguro que, a pesar de que la evidencia no es fuerte, ya por lo menos conocemos algo? ¿En qué política está el ministerio en esa situación? Nosotros como país adquirimos diferentes vacunas porque todo se hizo en función de qué es lo que nos pueden entregar más rápido. O sea, la oportunidad en la entrega era uno de los criterios más importantes para decidirse por una vacuna. Y pues desafortunadamente lo que hemos visto es que empresas como Pfizer, como AstraZeneca, pues han tenido, como Janssen, han tenido problemas en sus sistemas de producción, y las entregas se las han ido demorando tanto a Estados Unidos como a Europa, como a todos nos han ido demorando la entrega. Pero lo que vemos es que ya vamos a empezar a introducir otra vacuna aquí al país, que es la que produce AstraZeneca, de la cual se recibieron más o menos 244.000 dosis el día sábado, las cuales ya empezarán su distribución y su aplicación en personal de salud, creo. Eso habría que verificarlo, pero se va a empezar a vacunar el personal de salud con esta vacuna de AstraZeneca en los días siguientes, y de la cual vamos a esperar que ya la cantidad, que el flujo de vacunas de esta empresa se vaya volviendo más constante en los siguientes meses. También esperamos que a partir del mes de junio tengamos disponible en el país también la vacuna de mRNA de la empresa Moderna de Estados Unidos, que también empezará a estar disponible en el país hacia el segundo semestre, y también la vacuna que produce Janssen, que es esa vacuna que se hizo famosa por ser de una sola dosis, también estará disponible a partir del segundo semestre de este año, donde esta vacuna de una sola dosis se va a tratar de enfocarla en esas áreas donde no es fácil acceder, donde no es fácil de ir y de además volver a poner una segunda dosis, donde es complejo. Los antiguos territorios nacionales, Guainía, Bichada, el Guaviare, donde no es fácil volver a aplicar las segundas dosis. Entonces, o en las mismas, o ahí igual, así, no hay que pensar tan lejos, pero también hay zonas del país sobre la costa pacífica, en el Cauca, donde no es fácil ir a hacer una segunda ronda de vacunación. Esa vacuna que tiene un efecto interesante con una sola dosis, esa vacuna se va a estar aplicando en esos territorios que tiene esa característica donde no es fácil acceder nuevamente eh, para una segunda dosis. Entonces completaríamos con eso diferentes moléculas, donde seguimos recibiendo a lo largo de todo el año vacunas de Pfizer. Las vacunas de Sinovac se van a utilizar más o menos hasta finales hasta el mes de mayo, mitad de junio, que es cuando ya se han aplicado las 10 millones de dosis que se adquirieron. También vamos a estar recibiendo vacunas de AstraZeneca a lo largo de todo el año hasta final del año. Vamos a estar recibiendo las dosis de Moderna también hasta final del año, y las de Janssen también las vamos a estar recibiendo hasta final del año. Perfecto, Leonardo, gracias.
El doctor Reinaldo Monterrosa le envía la siguiente pregunta al doctor Wilmar. Si recibimos terapia biológica con adalimumab, ¿no hay problema con la vacuna Sinovac? Esa pregunta es compleja. A ver, ¿qué empiezan a mostrar los estudios? Empiezan que, y precisamente esa es una de las razones por las cuales ahorita se mencionaba que los grupos con inmunosupresión deben recibir el esquema completo, independiente si han tenido o no han tenido COVID. No hay ningún estudio cabeza a cabeza que compare una vacuna con la otra para ver cuál tiene mejor respuesta en la población inmunosuprimida. Se sabe que esa población inmunosuprimida tiene una menor tasa de seroconversión, por lo menos en lo que empieza a mostrar la evidencia con respecto a una persona inmunocompetente. Adalimumab y cualquier otra terapia biológica genera inmunosupresión, pero como, como mencionaba ahorita Leonardo, esa respuesta a o sea, yo puedo estar recibiendo adalimumab y la inmunosupresión que produce en mí es muy diferente a la inmunosupresión que produce en otra persona. Entonces, eh, ahí es donde, como no hay esos estudios cabeza a cabeza para saber cuál tiene mejor respuesta inmunológica en un individuo o en otro, dependiendo de tal biológico u otro, por ahora es, nuevamente insisto, el objetivo aquí no es el individuo, sino la masa, el grupo poblacional, lograr tasas de población de vacunación las más amplias posibles. Y será el tiempo el que nos dirá si en la medida en que sigan saliendo estudios, si X o Y esquema es menor, es mejor o peor para un esquema de inmunosupresión X. Por ahora simplemente es completar esquemas independiente de cuál se reciba en todos estos grupos poblacionales y ya el tiempo nos dirá si esas personas hay que después hacerles otro esquema con otra vacuna en la medida en que salga evidencia. Sí, eso solo lo dirá el tiempo. Por ahora es con la que se disponga en su momento lograr vacunar para lograr tasas de vacunación grandes en la población. Y eso me da pie para insistir. Por eso es que estar vacunados no significa bajar la guardia en las medidas. Estar vacunados significa seguir comportándonos con el distanciamiento, seguir usando tapabocas, seguir evitando las salidas innecesarias a lugares que no son necesarios desde el punto de vista obligatorio. Entonces, estar vacunados aún con las 2 dosis de cualquiera de los esquemas no significa bajar ninguna de la guardia de las medidas, porque no hay certezas de seroconversión en nadie, en absolutamente nadie. Sí hay tasas de que la tasa de gravedad es mucho menor, muy, muy improbable. Sin embargo, tampoco es cierto lo que han vendido de que si me vacunan, con toda seguridad ya no me voy a morir de COVID. No, sí hay gente que ha fallecido después de vacunación, inclusive con las 2 dosis. Eso acaba de salir en un estudio de Israel, en el cual sí hay algunos pacientes fallecieron por COVID después de 2 dosis, muy poquitos, una cantidad mínima comparado con la probabilidad de fallecer sin ninguna de las dosis, pero eso lo que nos dice es, por ahora, mientras la pandemia no esté controlada epidemiológicamente hablando, las medidas deben continuar independiente de si el esquema de vacunación está completo. Muy bien, dentro de los asistentes, ¿tenemos alguna otra pregunta para los panelistas? Bueno, entonces vamos a tratar como de redondear un mensaje y Leonardo y el doctor Wilmar me ayudan si de pronto se me escapa algo importante. Yo creo que el primero y más grande lo acaba de dar Wilmar, es independiente si tengo o no el esquema completo, independiente de la marca que me pusieron, el llamado sigue siendo, no importa si ya me aplicaron vacuna, me debo seguir cuidando como si no la tuviera hasta que epidemiológicamente esto no cambie. Segundo mensaje grande, si tenés más de 60 y comorbilidad, así ya te haya dado COVID, para el Estado colombiano vas con esquema de doble dosis. Si la evidencia no cambia, con Sinovac vamos en 0,28, ¿correcto? Y la otra es no
tenemos pruebas específicas masificadas para saber si hice una seroconversión adecuada y si mi reacción vacunal me está protegiendo. Esos son como los mensajes más grandes que nos quedan de la charla, Leonardo y Wilmar, ¿cierto? Es como la gran conclusión de esta reunión de la noche. Sí, perfecto. muy bien resumido. Perfecto, entonces, bueno, nada, siendo las 8:40, le agradezco mucho a Leonardo, le agradezco mucho a Wilmar por la disposición, por haber sido claros, por haber sido concretos, por dejarnos mensajes muy, muy importantes. A todos los que se conectaron, pues muchas gracias por estar aquí. Muy importante, todos los asociados que se hayan conectado o si conocen asociados que hayan tenido problemas específicos con el tema de vacunación, que no estén con etapa de priorización o que hayan tenido alguna situación importante, pues todos los canales de la sociedad están abiertos como para poder tratar esos temas y ayudarlos en lo que sea lo más posible. Y pues la idea es que en la medida en que esto vaya cambiando o si hay nuevas cosas que sentarnos a conversar sobre vacunación, sobre cambios de esquemas o algún tema, pues muy probablemente volveremos a molestar a Wilmar y Leonardo, pero pues la idea es seguir estando ahí muy pendientes a todos los lineamientos que nos vayan dando desde el gobierno y desde nuestros comités científicos institucionales. Y muchas gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches, que pasen buena noche.